Buenas tardes compañeros, instructora, mucho gusto. Mi nombre es Nicolás Piraquive, soy estudiante del programa de gestión del tecnólogo en gestión de mantenimiento de automotores del SENA con la ficha 2713572. El día de hoy pues voy a explicarles el correcto uso de la regla de la B y la regla de la V, ¿sí? Esto es para el momento nosotros en que redactemos, sepamos cómo escribirla, ¿sí? Cómo no cometer un error ortográfico al momento de que nosotros presentemos, pues puede decirse así como cierta confusión con la B larga y con la V, ¿sí? Con la B pequeña, como se dice normalmente. Entonces, hay que tener en cuenta que antes de cualquier consonante, ¿sí? Antes de cualquier consonante siempre se va a escribir con la B larga, no con la V, ¿sí? Esto, digamos, incluye las palabras que, por ejemplo, pueden ser bla, ble, bli, blo, blu, bra, bre, bri, bro, bru, sí, por ejemplo, una brocha, eh, por ejemplo, hablar, ¿sí? Ese bla lleva, va con B larga, por ejemplo, brisa, ¿sí? Así de acuerdo con los ejemplos que les estoy dando, por ejemplo, la tabla, el mueble, blindado, brasa, brillo. Entonces nosotros tenemos que tener muy pendiente el correcto uso al momento de nosotros escribir blindado, brasa, breva, brillo, brisa, todo eso al momento de nosotros de redactar. ¿Sí? Que siempre la vamos a escribir con B, con B larga. Sí, por ejemplo, también las terminaciones del pretérito imperfecto e indicativo de los verbos acabados en ar y el verbo ir. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir, por ejemplo, en oración, yo jugaba en el parque. Entonces, ese jugaba siempre va a ir con B larga. ¿Sí? En el término del pretérito imperfecto. Yo jugaba, usted saltaba, nosotros cantábamos, ¿sí? Ellos estaban jugando un partido en la cancha. Esos son ejemplos para utilizar excelentemente bien la B larga. También, por ejemplo, nos podemos encontrar con el tema del vir y buir, los dos con B larga aún. Por ejemplo, nosotros vamos a escribir, ese vir va con B larga, vamos a recibir, vamos a atribuir, vamos a contribuir, ¿sí? A excepción, en esta parte tenemos una pequeña excepción con hervir, con servir, con vivir y sus compuestos. Eso sí, no hay nada que, pues, eh, eso sí hay que tenerlo bastante presente, el correcto uso de la B y la V en estos casos. Hay unas excepciones con el vir y con el, con el buir. Por ejemplo, por ejemplo, también hay otras palabras que comienzan con al, hay otras palabras que empiezan con ar, otras que comienzan con ur. Por ejemplo, albañil, albaricoque, arbusto, árbitro, ¿sí? Urbano. Entonces todas estas palabras van es con B larga y pues siempre tenemos que tener pues el bien presente de la B larga. Por ejemplo, un caso tal ya palabras que se escriben con letra V, ¿sí? Entonces la V son las palabras o las formas conjugadas de los verbos que en infinitivo no tienen ni B ni V, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros anduvimos, ese anduvimos va con V. Ellos estuvieron, por ejemplo, él retuvo mi maleta, ¿sí? Él contuvo su emoción, ¿sí? Algo así. Entonces, por ejemplo, hay que tener en cuenta las terminaciones del pretérito imperfecto del aba, del abas, abamos, abais y aban. Por ejemplo, sí, hay algunas excepciones, ¿sí? Digamos, por ejemplo, caminábamos, ¿sí? Ese sí va con B larga, pero pues digamos es como tener presente el tema del pretérito, perdón, del pretérito imperfecto, ¿sí? Que en teoría, pues, el pretérito imperfecto es un tiempo verbal que se utiliza para describir acciones o también podemos nosotros describir estados que ocurrieron en el pasado, ¿sí? Ese es el pretérito imperfecto. Entonces, estábamos, íbamos, veníamos y todo eso, entonces tenemos que tener de acuerdo, como les dije, para el uso de la B, el uso de la V,
el tema del pretérito imperfecto. ¿Sí? Entonces, digamos, por ejemplo, hay otro ejemplo con la V, ¿sí? Que podemos utilizar. Por ejemplo, si nosotros tenemos una palabra, por ejemplo, como después de las letras B, después de la letra D y después de la letra N. Entonces, por ejemplo, cuando escribimos la palabra obvio, obvio, entonces escribimos O, la B larga, común y corriente, la V, entonces, porque acá nos está diciendo la ley, es que después de la B larga va la V. Por ejemplo, con la D puede ser la palabra adverbio, entonces, la D, va la V, adverbio. Por ejemplo, va la palabra como salvaje, perdón, va la palabra como convivir, convivir con N, como les decía, después de las letras B, D y N va la V, convivir, invento, inventado. Entonces es como tener presente eso. También las palabras que comienzan con clap, con dip y con sal. Por ejemplo, clave, por ejemplo, clavo, clavija. Por ejemplo, diversión, diversificación, divisa. Todas esas palabras hay que tenerlas presentes que va con V porque la ley, o bueno, la regla nos está diciendo que es clav, la di y salp. Todo eso es salvamento. ¿Sí? Estamos salvados. ¿Sí? Él se salvó. ¿Sí? Entonces todo eso es lo que tenemos que tener pues presente, a excepción, sí hay que tener muy presente, a excepciones como las palabras dibujo, que va con B larga, di básico y di branquial, que la verdad no sé cuál es bien el término eh, del verbo. También tenemos que tener en cuenta las palabras que comienzan con Eva, Eve, Evo y Evi. ¿Sí? Por ejemplo, evaporar, por ejemplo, evacuar, ¿sí? El evacúa el edificio, Eva, entonces hay que tener que el Eva, el Eve, el Evo y el Evi. Entonces, evacuar, eventual, el evento, evocar, evitar, evidencia. Entonces, todas esas palabras que te digan a ti, escribe evidencia, no la escribas con B larga, sino la escribes con V, evi, porque hay que tener presente que la regla es Eva, Eve, Evo, Evi. ¿Ok? También, también está el ejemplo con las palabras que comienzan por nap, nop o pap. Sí, todas con V, claro está. Por ejemplo, navaja va con V. Navidad, novela, noveno, 90, pavo. Entonces, todas esas palabras vamos con la letra V. Sí, a excepciones, ojo, a excepciones con las palabras como son nabo, las palabras como son noble, pabellón o pábulo, pábulo, pábulo. ¿Listo? También, por ejemplo, ustedes dicen, hey, el vicepresidente de Colombia. ¿Cómo escribimos vicepresidente? Entonces, ahí está la regla. Entonces, la regla va por vice. Entonces, vicepresidente, viceministro, ¿sí? Vicesecretario. Son palabras, el vice va con V, vicepresidente, siempre vamos ahí. Villancico, el villano, ¿sí? Otras palabras, por ejemplo, villa, ¿sí? Por ejemplo, uno, hey, vámonos para la villa. Vámonos para Villa Italia, ¿sí? Todas las palabras que dicen con Villa a referirse a un sitio va con V. Eh, por ejemplo, las palabras que hay un ejemplo que nos dice que es después de las palabras ol, pra, pre, pri, pro. Por ejemplo, inolvidable, resolver, previsto, ¿sí? Previsto, previo, privado, provecho, proverbio. Todas estas palabras tenemos que tener en cuenta que es otra regla que nos indica la V, que es el ol, pra, pre, pri, pro. Proverbio, privado, previo. Entonces todas esas palabras pues hay que tenerlas presentes y, por ejemplo, y las que terminan en ava, evo o avo, por ejemplo, dice octavo, por ejemplo, clave, bravo. Entonces, a excepción ya de algunas palabras como baba, ava, si hay otras palabras que hay que tener muy presente, por ejemplo, las voy a leer. Aba, aba, árabe, árabe, jarabe, cabo, lavabo, que ellas sí van es con B larga. También podemos
definir la V en palabras terminadas en eva, eve, evo, iva, ivo. Por ejemplo, nueva, le, ve, nuevo, masiva, masivo, activo, atractivo, atractiva. Entonces, pues, en resumidas cuentas, pues esas son como las palabras o el correcto uso de la B larga y de la V. O sea, hay que tener en cuenta el término, hay que tener en cuenta el presente y lo que les decía sobre el tema del pretérito imperfecto, esto más que todo sobre el tiempo en el cual estamos hablando y las palabras que se encuentran terminadas como le estaban mencionando ahorita, aba, evo, para el uso de la V, por ejemplo. Entonces, para el uso de la B en vir, entonces beber, cae, perdón, caber, deber, haber, todas esas palabras hay que tenerlas pendientes y presentes al momento de nosotros redactar para pues tener una buena ortografía. Gracias.